La immensa majoria de persones refugiades, el 80%, estan en països en via de desenvolupament. No és cert que la immensa majoria de persones refugiades estiguen a Europa. Això és molt important perquè a Europa arriben una mínima part de totes les persones refugiades del món. El tema de refugiados no es una cosa nueva solo en Siria. Puede pasar en cualquier parte del mundo. Y he pasado en España, en Croacia, en Serbia, en Alemania. Pero ahora en Siria no es culpa de los sirios, además que es culpa de los gran potencia que controlan el mundo. En Siria es una zona altamente interesante desde el punto de vista estratégico, sobre todo por el paso del gas del Golfo Pérsico hacia Europa. Este gas necesariamente tiene que pasar por Siria. Eso me llevaría a hablar de la génesis del conflicto, de los intereses que hay en la zona de las distintas partes, quiénes son los que intervienen. Sobre el sistema de quotes de reubicació de persones refugiades a la Unió Europea, és molt important especificar que són més de mig milió de les persones les que estan esperant en països com Itàlia, com Hongria, com la pròpia Grècia per a poder arribar als països més segurs, i únicament es parla de la reubicació d'una quota molt menuda de persones que serien 160.000. A més, es parla de determinades nacionalitats, no de la totalitat de les persones refugiades que intenten accedir a un país més segur per a demanar la protecció internacional. El problema principal de los refugiados no es que dónde podemos poner los refugiados. Aquí en España 100 o ahí en Alemania 2.000 o ahí en Suiza 3.000, no. Si queremos resolver el problema de los refugiados, vamos a poner a fuerza de parar esa guerra, lo que pasa en Siria. Es una guerra total de dos grandes bloques. La guerra que no pueden hacer contra Rusia, la hacen en Siria contra Rusia. Cada vegada es dificulta més el poder arribar a Europa i, per tant, exercir un dret fonamental com és el dret d'asil. Dejar su vida, su familia, sus estudios, sus amigos, todo, y salir para buscar el paz en un país que puede vivir en paz. Són 2.500 persones les que van morir a la Mediterrània l'any passat. Enguany ja portem una xifra aproximada de 3.000 que es calcule. La gente no quieren volver a su país, quieren volver a su vida. Si podemos parar esa guerra, los temas de refugiados podemos controlarla.